Dios, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la actualidad parlamentaria y todo lo que pasa en términos políticos, no solamente las discusiones que pasan por concretamente la Cámara de Diputados. También vamos a seguir de cerca la actividad en la Cámara de Senadores y les vamos a contar sobre las distintas comisiones que se celebraron el día de hoy y lo que va a pasar a lo largo de esta semana. Pero estos son los principales títulos. Ya es formal, para la semana que viene hay un pedido de sesión especial para el 4 de junio, concretamente. Esto es un pedido que hace la oposición o que eleva la oposición para contener, discutir los temas relacionados al régimen previsional y a la emergencia en discapacidad que se debatió esta semana o que se siguió debatiendo esta semana, dejando fuera otros que podrían ser más polémicos. Por ejemplo, la reglamentación de la AGN. Bueno, ya se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto tenía que ver con debatir o resolver en diputados lo que también va a pasar en el Senado, que regula la Auditoría General de la Nación, ¿no? Cómo se reparten esas autoridades. En un ratito les contamos todos los detalles. De esto nos va a estar hablando Jessy, porque se reunió la Comisión de Intereses Marítimos Fluviales, Pesqueros y Portuarios, es larguísimo el nombre de la comisión, y tiene que ver con ampliar el debate particularmente sobre la trazabilidad de la pesca, que es como un requerimiento de importación de los peces en el mundo, y el sector está preocupado por cómo esta cuestión los deja un poquito excluidos del mundo. Pero se los contamos en un ratito nada más. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, todo bien. Bueno, afuera del Congreso también. Hola Gonza, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte como siempre. Lo mismo, es miércoles, se espera una nueva concentración de jubilados, así que bueno, esto es lo que pasa fuera del Congreso. Dentro del Congreso la expectativa está puesta en el Senado con el tema de la AGN, ¿no? Sí, así es. Bueno, aquí en la Cámara de Diputados, como bien decías, Meli, 10 de la mañana estuvo la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hay distintos proyectos para debatir sobre, bueno, si se cambia un poco la conformación, los integrantes, el mandato que tienen, que actualmente los auditores que son designados por el Congreso tienen un mandato de 8 años, entonces quieren bajarlo, eso bastante acuerdo hay, bajarlo a 4 años, que tengan un salario diferente porque actualmente están cobrando más que el presidente de la Nación, los auditores, eso fue otro de los puntos que se tocó. Pero bueno, este debate va a continuar de alguna manera en el Senado a partir de las 13 horas, donde también se va a debatir un cambio en la conformación de la Corte Suprema, de los integrantes. Sí, son como dos discusiones, dos cuestiones sensibles que afectan a los poderes del Estado y que tienen que ver con transparentar un poco todo lo que sucede, tanto en la justicia como obviamente en el Poder Ejecutivo a través de estos auditores que tienen que ser integrados por diputados y por senadores. Hay un proyecto que es del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero hay otros proyectos, ¿no? El debate no solamente era alrededor del proyecto de Martín Menem, sino que contenía otros donde es esto, dar también más equidad en la representación, que haya representación repartida en género, ¿no? Que también haya mujeres cupo y varones, femenino cupo se habló femenino. también, sí. Bueno, pero fue muy breve la reunión. Fue breve y va a continuar igualmente. Hay un punto que por lo menos algunos bloques opositores, sobre todo lo escuchamos al diputado Carvajal de Democracia para Siempre, que le dijo, a ver, el oficialismo quiere impulsar este debate de la AGN porque no quiere que avancemos en designar a los auditores o quiere realmente hacer un debate más profundo. Incluso de parte de Unión por la Patria, Germán Martínez, otro de los puntos que planteó fue, bueno, ¿por qué no avanzamos en designar a los auditores que siguen vacantes? Por eso la Auditoría General de la Nación, que es el órgano externo que tiene liderado por la oposición, que tiene que controlar al Poder Ejecutivo. ¿Por qué no avanzamos en designar a los auditores y continuemos con este debate? ¿Por qué están paralizadas? O sea, los controles, digamos, que tiene que ver, digo, bueno, en su momento se debatió mucho, bueno, auditar a las universidades nacionales, por ejemplo. Claro. Bueno, debería ser la AGN, está muy retrasada, tiene solo un miembro designado que es el titular y faltan 6 auditores, tanto los que designa el Senado como los que designa la Cámara de Diputados, que no son necesariamente diputados o senadores, digamos, en algunos casos puede ser que lo hayan sido,
por ejemplo, nombres dando vueltas. Emilio Monzó es uno de los que se estaría postulando para ser uno de los auditores. El ex diputado Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, es otro de los nombres que estuvo dando vueltas por parte de los que le corresponden a la Cámara de Diputados designar, que son 3 y 3. ¿Pueden ser diputados mandato cumplido? Claro, así es. Okay, sí, así es. Ok. Bien, bueno, otra comisión que se reunió es lo que mencionábamos recién también en los títulos, que es la de intereses marítimos. Recién comentábamos fuera del aire con Gonza, porque este es un tema bastante antiguo para la Cámara de Diputados. En su momento yo recuerdo la diputada Ocaña que lo venía presentando, digamos, con gran conocimiento en la cuestión pesquera. Hay como ciertos requerimientos de parte del mercado internacional para que se conozca qué es todo lo que pasa con los peces desde su pesca hasta la góndola, ¿no? Que se puede hacer lo que se llama una trazabilidad, que se pueda transparentar el proceso de pesca, que si eso no está, digamos, descrito en una ley, bueno, medio como que cada uno hace lo que quiere. Uno, en definitiva, el usuario, el consumidor, no sabe qué es lo que está, por un lado, no sabe qué es lo que está consumiendo cuando se trata de pez local, y cuando ese pez local trata de colocarse en la industria internacional, en realidad está absolutamente restringido porque la normativa internacional requiere de esa trazabilidad. O sea, es como una exigencia a la que la Argentina no está suscripta, pero también tiene mucho para proponer en el mercado internacional. Hay como una brecha que tiene que ver con lo legislativo, pero que se traduce en... El sector está muy preocupado. Sí, y es un tema que también ya tiene varios meses y varios años, diría yo, en lo que es la discusión aquí, por lo menos en la Cámara de Diputados. Recuerdo muchas reuniones de comisión donde se ha intentado llevar a cabo, y es más, tendría que hacer memoria si es que no hubo algún dictamen y que en definitiva hubo dictámenes y en definitiva no se llegó a una sesión donde es el paso principal para que una ley pueda avanzar y que después pase al Senado. Pero esto básicamente, Meli, tiene que ver sobre todo con saber lo que estamos consumiendo. Que a la hora de consumir desde un enlatado, como puede ser una lata de atún o un pescado que uno compra en la pescadería o en algún supermercado mayorista que tenga la posibilidad de ofrecer ese producto, bueno, sepa de dónde proviene, por dónde pasó, desde lo que significa la pesca, básicamente, en la red, o cómo se utiliza el mecanismo, hasta el barco, hasta la central, hasta bueno, todos los estudios que se tienen que hacer vinculados, por ejemplo, a las enfermedades que pueden llegar a producir algunos peces. Me acuerdo, sí, está bien, me acuerdo que se explicaba que también era importante saber cómo era el método de captura. De captura también. Con qué herramientas se daba la captura de un determinado pez, porque no era lo mismo sobre, primero, cómo quedaba sin ser muy específico porque lo desconozco, pero no era lo mismo si era con un material biodegradable o era un material que producía algún tipo de daño al ecosistema marítimo, en qué zona se había extraído, es como la captura, el procesamiento, lo que decís vos, el tratamiento de ese pescado. Algunos tienen que... son inyectados con algunas cosas para prevenir de mercurio, para prevenir de antibióticos o de enfermedades, hasta el almacenamiento, dónde se produce, por cuánto tiempo, dónde queda ese pez almacenado, pez que es pescado en realidad ya, hasta la venta, hasta la góndola. Sí, inclusive lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de trazabilidad y sobre todo los cuidados, saber lo que uno tiene que saber qué está consumiendo uno. Lo primero que recuerdo son algunos casos, viniendo de Mar del Plata, ¿no? También, y de que esto se replica también en Buenos Aires. En algunos casos no recuerdo el nombre exactamente, si era la marea roja o el caso de tandas de peces que no se podían consumir justamente porque venían con un virus que tenía algo vinculado al rojo. Ya me voy a acordar el concepto exacto. Sí, no te puedo ayudar porque la marea, no me acuerdo roja con precisión, pero y hay un tema también que se abordó con la trazabilidad de la pesca, que tiene que ver con ir contra la pesca ilegal, ¿no? También. Bien. O sea, era parte, uno de los fundamentos de por qué avanzar con un proyecto de esas características era para evitar que se desarrolle la actividad en lugares que están prohibidos porque hay que preservar el ecosistema. Digo que es algo que sucede mucho, hay denuncias y además en esos casos no sabés cómo está el producto, ¿no? Que finalmente después llega a algunas heladeras, digamos, a algunos hogares, y no se sabe cuál es el verdadero estado, además de todo lo que
produce la pesca ilegal en torno a, Sí. a dañar el medio ambiente. El daño y la pérdida a nivel económico que también nos han explicado en su momento aquellos diputados que son más especialistas en la materia, dicen vienen barcos chinos, se meten en las profundidades de nuestro océano, están ahí como en un limbo de zonas que supuestamente tienen que ser protegidas, pero que están, digamos, hacia abajo es muy difícil proteger las zonas marítimas, entonces tienen que estar como en un perímetro, por así decirlo, pero que cuando se meten y cuando pescan, están robando en definitiva es eso, están robando una fauna que nosotros debiéramos explotar, que es nuestra, que está en nuestros océanos y con mucha libertad vienen, capturan y se van, ¿no? Sin ningún tipo de control. Escuchemos si les parece. En el contexto de esta comisión, pues además también se habló sobre algo que nos vas a adelantar vos, Jessy, que tiene que ver con el declarar el servicio esencial y digamos, cuántas personas tienen que garantizarse en la Marina Mercante, si es esencial, si no es esencial, que tiene que ver con el derecho a la protesta. Pero escuchemos lo que decía la diputada Selva, que es una de las autoridades de esta comisión, ¿verdad? A ver lo que decía. En materia de trabajo directo e indirecto, que como bien lo manifestaban recién, tiene que ver con la generación de trabajo nacional. Y hoy es esto lo que con este decreto el gobierno está dejando de lado, no solo que precariza las condiciones laborales de los argentinos que van a seguir arriba de los buques, sino que viene a poner en riesgo sus fuentes de trabajo. No hay una mirada de trabajo nacional, no hay una mirada de soberanía. Recién cuando releía los fundamentos del proyecto de ley de trazabilidad que habíamos presentado en su momento, mi padre fue autor del anterior. No hay problema, que lo reproducimos junto a la diputada Marcela Paso. Digo, el sector de la pesca, por hablar solo del sector de la pesca, es un sector que trae al año para la Argentina alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces digo, y hoy tenemos un gobierno que le pide a la gente sacar los dólares del colchón, ¿no? Digo, ¿cuántos dólares podríamos generar si lejos de avanzar en destruir estos sectores que son estratégicos para el país, avanzáramos en ver cómo los podemos potenciar para generar esos dólares que hacen falta a la Argentina? Desde nuestro bloque está el compromiso, nosotros tenemos varios proyectos presentados, incluso, presidente, también aprovecho a decirle, sorpresivamente muchos de los proyectos que presentamos en torno al DNU 340 no tuvieron giro a esta comisión. La verdad que tuvimos que presentar varias notas para pedir el giro a la Comisión de Intereses Marítimos, porque qué otra comisión que la Comisión de Intereses Marítimos para abordar un tema como este. Están pedidos los cambios de giro, más allá de que sabemos que los que implican derogación del DNU, que como bien lo decía recién Jorge, necesitan también el abordaje por parte de la bicameral de DNU. También podemos ir al recinto a pensar el rechazo, pero nosotros queremos que esta comisión trabaje, consideramos que industria naval y marina mercante van de la mano, no podemos abordarlas de manera desintegrada. Estaremos insistiendo para que la nota que presentamos en conjunto con los otros bloques que conformamos esta comisión, en el día de ayer al presidente de la comisión solicitamos una reunión informativa, si no me equivoco, para la semana que viene, para el día previo a la sesión. Así que, presidente, esperamos que se lleve adelante esa comisión. Queremos que los sectores que están siendo perjudicados por este decreto de necesidad y urgencia con el que el Estado Nacional avanzó sin escuchar y que a todas luces perjudica y agrava las problemáticas que tiene el sector de la Marina Mercante Nacional, que se lleve adelante. Queremos llevarnos de esta comisión su compromiso a que la va a estar convocando y nosotros estaremos ahí para darles el espacio, para ponerle voz y para discutir esto que hace falta, que discutamos qué es lo que hace falta mejorar en la industria naval, en la marina mercante, pero de ninguna manera nunca la respuesta del Estado puede ser avallazar los sectores y destruir trabajo nacional, y mucho menos cuando todo eso se lleva puesta a la soberanía. En un ratito, como les decía, ¿no? Jessy va a hablar un poco de esta parte que expuso recién la diputada Selva, pero hablábamos de, por un lado, la preocupación que el sector pesquero está expresando en materia de, digamos, la cantidad de pescado que se puede vender al exterior y que se pierden de esa oportunidad por no estar totalmente regulado esto de la trazabilidad de la pesca, que por alguna razón
no se ha logrado avanzar. No es fácil, entendemos, tiene que ver con distintas trabas, con la burocracia también, para variar. Claro. Es una cuestión también de inversión en el sector, porque no es fácil claro. producir una trazabilidad de pesca en un volumen digamos, tan amplio como es la inmensa cantidad de fauna marina que tenemos nosotros. Entonces, para poner en marcha todo eso, naturalmente se requiere de un presupuesto, ¿no? No es solamente hacer el recorrido o poder traquear esa pesca, sino que se requiere un presupuesto asignado para tal fin. Pero bueno, Jessy, en relación a esto, vos traías la otra cuestión, la del sector de la marina mercante, la esencialidad y el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Así es, bueno, recién escuchábamos a la diputada Sabrina Selva, Unión por la Patria, en la comisión, porque hubo un DNU del gobierno de Javier Milei, de la fecha 20 de mayo salió en el boletín oficial, es el DNU número 340 de este año y contiene dos grandes temas, o sea, vos empezás a leerlo y solo se refiere a la marina mercante. De hecho, lo que quiere hacer es crear un régimen de excepción para la marina mercante, que es muy cuestionado por distintos sectores, sobre todo, por supuesto, los que trabajan en ese sector, porque les cambiaría completamente las condiciones, permitiría que ingrese, por ejemplo, tripulación extranjera, entonces cuestionan que va a afectar la soberanía, también que, bueno, habría pérdida de derechos de implementarse este DNU, pero después avanza el DNU y modifica la ley de régimen laboral, que es la ley número 25.877. Y acá, atención, porque no involucra solamente a lo que es la marina mercante, es decir, trabajadores portuarios, sino a prácticamente todas las actividades van a verse afectadas por este DNU. Entonces vamos a ver en la siguiente placa esta propuesta de que pide la anulación, ¿no? Hay otros proyectos, este no es el único, este es el de Alejandro Vilca, de la bancada del Frente de Izquierda, también hay uno de Julia Estrada que se refiere también a esta misma problemática, que pide directamente anular el DNU porque justamente lo que implica es prohibir prácticamente el derecho de huelga. Esto es lo que dice el proyecto del Frente de Izquierda. Vamos a la siguiente placa para ver por qué dice que implica prohibir directamente el derecho a huelga. Bueno, te decía recién, están incluidas básicamente casi, o sea, todas las actividades, podríamos decir. Servicios, o sea, declara que esto tiene que ver con lo que ya fue declarado inconstitucional por la justicia, está frenado, digamos, del DNU 70-2023, que planteaba exactamente lo mismo, declarar determinadas actividades de servicios esenciales y otras actividades de servicios trascendentales. En el caso de esenciales, implica que se tiene que garantizar el 75% del funcionamiento. Y en el caso de actividades trascendentales implica garantizar el 50% del funcionamiento. Es decir, que de alguna manera lo que cuestionan los diputados del Frente de Izquierda, tiene la firma de todo el resto del interbloque, dicen... si vos, no es una huelga, ¿no? O sea, si vos solo tenés el 25% parado en una determinada, no sé, suponente, docentes, bueno... o sea, solo 25% para y el resto tiene que estar trabajando, es como que no tiene ningún efecto, digamos, no es huelga. Y claro, porque la huelga se supone que es la retención total de la tarea. Si hay alguien que la está brindando, entonces esa huelga pasa desapercibida. Así es. Pero no siente el efecto que en realidad están buscando, ¿no? Y claro. Que es que una persona, bueno, a mí se me ocurre el ejemplo de Aerolíneas Argentinas porque en su momento me acuerdo que el PRO había lanzado una iniciativa justamente para que siempre haya o se asegure justamente que ante una huelga o ante algún cese de actividad en protesta, bueno, por lo menos haya por lo menos unos porcentajes en distintos días y periodos específicos, una cierta cantidad de personas trabajando, de empleados, ¿no? Sí, así es. Bueno, quería nombrarles algunas, por ejemplo, declarar esenciales, educación, telecomunicaciones, la actividad petrolera, de insumos hospitalarios, servicios aduaneros, actividad portuaria y muchos otros, ¿no? Digo, para mencionar algunos, en el caso de actividades trascendentales, incluyen radio y televisión, por ejemplo, básicamente toda la industria y los servicios, transporte de medicamentos, siderurgia, alimenticia, frigorífica, agropecuaria
y una enorme lista, ¿no? Yo estoy mencionando solo algunas de las actividades allí mencionadas. Entonces, bueno, justamente dicen los diputados del Frente de Izquierda, además de que esto ya se frenó en la justicia, este mismo apartado de lo que tenía que ver con atacar el derecho a huelga, ¿por qué lo vuelven a meter en un 9 DNU prácticamente copiado, ¿no? El texto. Esto es un poco el fundamento. Y además dicen que, bueno, es ilegal e inconstitucional porque contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho a la protesta, al derecho a la huelga, aunque fue obviamente limitado, modificado con otras reformas, pero está contemplado en ese artículo de la Constitución Nacional. Después hay tratados con la Organización Internacional del Trabajo, que tienen rango constitucional, es decir, que ahí hay definiciones donde, por ejemplo, dicen, bueno, o sea, define, digamos, bueno, qué es la esencialidad en el trabajo, pero justamente lo hace para permitir el derecho a huelga, ¿no? Y también está la Convención Americana de los Derechos Humanos, a las cuales también adhiere la Argentina, que resguarda este derecho. Vamos a ver la última, creo que nos queda. Justamente la esencialidad de esto que te decía Meli para la Organización Internacional del Trabajo dice que es solo cuando hay peligro de vida, salud o seguridad. En el caso por ejemplo, del decreto, la policía, cuando, ¿se acuerdan ustedes? En la provincia de Córdoba se acuarteló y esto generó una situación de absoluto caos porque era la propia policía la que tenía que bregar por la seguridad de los ciudadanos, las que estaba produciendo no solamente una retención de tareas, sino además desmanes, porque se acuerdan que empezaron con una saqueos. No me acuerdo de la parte de saqueos, pero que fue una situación, digamos, absolutamente crítica, sí, muy gris, crítica. porque es cierto que tienen derecho a protestar por sus salarios que estaban muy atrasados, me acuerdo en su momento, pero esto habrá sido 10 años para atrás, no me acuerdo ahora exactamente, pero por otra parte dejaron a la provincia en una situación de mucha vulnerabilidad, donde en ese contexto, no me acuerdo puntualmente lo de saqueos, pero en Buenos Aires sí pasó igual también sí, de mucha violencia, ¿no? No, déjame para terminar, Meli, porque, bueno, esto decíamos, la OIT define de esa forma, ¿no? Peligro de vida. Ahora, en el decreto el gobierno agrega un fundamento que es que se afecte el equilibrio fiscal, por ejemplo. Entonces, eso genera mucho ruido en distintos sectores que han hecho ya presentaciones varias en la justicia, pero bueno, también hay proyectos aquí en la Cámara de Diputados para darle un tratamiento para anularlo. Claro. Bueno, interesante, se viene también ese debate. Se vienen también, para cuando regresemos de la pausa, más proyectos de los que les vamos a estar contando, más actividades que tienen que saber y les vamos a profundizar sobre este pedido de sesión especial para la semana que viene. Pausa, corta, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
seguimos adelante, acá estamos en consenso, estamos contándoles toda la actividad que se viene. Decíamos que para la semana próxima la oposición pidió una sesión especial, dejando afuera temas que me parece se consideraban un poco ríspidos y que iban a generar la situación que se vivió la semana pasada cuando no se pudo reunir quórum, que es lo que conversábamos al principio, ¿no? Chicos, lo de la... Sí, AGN. Claro, renovar. AGN dejarlo afuera para que pueda avanzar temas jubilaciones, emergencia en discapacidad y también la emergencia en las zonas que se vieron afectadas por inundaciones. Tal cual, Zárate y Campana que se vieron muy afectados por las lluvias y que también necesitan, tal como sucedió con otras zonas, Bahía Blanca y demás, necesitan ahí un soporte económico y no hay un tiempo que puedan seguir esperando porque el desastre fue muy, pero muy considerable. Respecto de jubilaciones, bueno, lo venimos contando, digamos, uno creería que pueden avanzar algunos proyectos sobre otros, no tiene tanto soporte esto de la prórroga de la moratoria, mucho menos reponerla, porque la moratoria ya está caída, entonces reponerla, el otro día lo conversábamos con el diputado Pedrini, digamos, sería directamente sancionar una nueva ley que fundamente, digamos, porque haría falta la compra de aportes. La otra cuestión es un incremento excepcional, que esto podría, del 7.2%, creo, esto podría llegar a prosperar, pero tampoco es que es un tema que no trae rispidez, porque siempre en el fondo está puesta en tensión la cuestión de las cuentas del Estado, ¿no? Ya el presidente Javier Milei dijo, bueno, todo proyecto de ley que vaya en contra de las metas fiscales, la verdad es que nosotros no las podemos acompañar y por más que en el Congreso se den determinados debates que resultan lógicos o respetables, bueno, después la verdad es que si no acompañan nuestras metas fiscales, nosotros vamos a tener que ir por el veto. No, y además que, recordemos, en esa misma iniciativa se decide aumentar el bono de 70.000 pesos a 115.000 pesos y además actualización mes a mes según el IPC, por lo cual eso sí sería un indicio de que trataría como del Congreso imponerle ya una cuestión un poco más compleja a la hora de armar el número de las cuentas fiscales, teniendo en cuenta que por más que la inflación vaya a la baja en los próximos meses, no deja de ser un incremento en lo que significa el haber jubilatorio, que sería obviamente una medida satisfactoria dentro de lo que se está esperando por parte de los jubilados, pero que en este sentido me parece que choca con la idea del déficit fiscal cero del gobierno. Exacto. Digamos que la parte, digamos, previsional no es tan sencillita que pueda prosperar y además, de nuevo, atentos a lo que pase afuera, que cada miércoles quedan expresadas las situaciones de los jubilados, desde esto de que no alcanzan a cubrir la canasta básica jubilatoria, la cuestión de los medicamentos y reclamar sobre que con esos saberes mínimos, incluso aunque se les incremente sus saberes o aunque haya un incremento extraordinario en el bono, esto que decías vos, pasarlo de 70 a 115, aún así están en una situación muy complicada porque la gran mayoría de los jubilados, la gran mayoría de los jubilados son de la mínima. Entonces todos te cuentan que, bueno, sí o sí requieren de la ayuda de algún familiar que también a su vez está apretado. No es como en otras épocas donde que se podía ayudar más por ahí. Había como, claro, como un poco de soporte familiar que se traducía en que no estuvieran tan delicadas los cuadros familiares. Después está la cuestión de la discapacidad. Eso ahí parece que puede acompañarse un poco más. Si bien en la comisión también quedó expresado que casi están duplicadas las personas con discapacidad de distinta clase, pero desde aquellas personas que están o están ingresadas como personas con alguna condición de discapacidad, eran alrededor un poquito menos de 500 y hoy son más o menos 800 o casi o un poco más de 800. No me acuerdo con exactitud el número, pero que era esto por un lado, ¿no? Que había habido casi el doble de demandas de certificados de discapacidad y por otra parte lo que venimos contando, que aquellas personas que trabajan en los talleres o que tienen que estar trasladando a las personas con discapacidad, que tienen sus haberes muy retrasados. Y acompañantes terapéuticos también, que son los que hacen toda la adaptación en las escuelas.
que acompañan a los chicos que tienen alguna discapacidad, bueno, les pagan mal, les pagan tarde, no les pagan nunca, entonces hay mucha rotación de ese personal que más bien va en detrimento va en detrimento porque vos necesitas estabilidad también para los chicos que tienen este acompañamiento en todo su trayecto educativo, necesitas que sea la misma persona, o sea, cuanto más estabilidad haya, mejor, y eso es lo que no está ocurriendo para nada porque, bueno, hay condiciones laborales muy cuestionadas. De hecho, mañana, Meli, va a haber una movilización de distintos colectivos de discapacidad donde van a volver a plantear sus reclamos, o sea, son colectivos que están muy organizados y que, bueno, siguen insistiendo con todas estas Este tema cuestiones. no es menor, Meli, el que vos marcás respecto a los números. Me acuerdo que en la época en donde el diputado mandato cumplido Luis Di Giacomo era el presidente de la Comisión de Discapacidad, se hablaba de una estadística oficial de 4,5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, mientras que cuando escuchábamos a los propios protagonistas, el número real, podríamos decir, rondaba entre los 5 y los 6 millones de personas en la Argentina. Sí, también ese tema, ¿no? Los datos actualizados, la estadística que no se tiene tan en claro. Nosotros tuvimos un censo relativamente cercano en el tiempo a donde se censó la discapacidad por hogar, pero claro, como es muy diverso el universo de las personas que tienen una condición de discapacidad, y también en la comisión escuchábamos personas que nacieron con una discapacidad, personas que adquirieron una discapacidad y personas que como resultado de algún cuadro de salud, a veces vinculado al estrés o a las faltas de controles o a otras enfermedades, bueno, se desata una condición de una enfermedad que deja con discapacidad a el paciente. Entonces, bueno, es muy heterogéneo, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene, no sé, una discapacidad motriz o una discapacidad intelectual. Después está expuesto todo lo que también comentábamos acá estos días, de lo difícil que les resulta a ellos tener todo lo que requieren. O sea, en definitiva, la persona que tiene una condición de discapacidad requiere de más recursos o herramientas para poder tener una vida relativamente adaptada. Yo lo digo de una manera muy cuidadosa porque es muy, muy diverso. No quiero usar palabras que dejen afuera a determinadas personas, pero desde el acceso al mercado laboral, desde la posibilidad de hacer algunos tratamientos que serían muy beneficiosos para aquellos que podrían recibir estimulación temprana o en alguna de sus áreas intelectuales. A veces directamente no pueden porque, por ejemplo, no pueden trasladarse porque la persona que era el transportista ya no se dedica a eso y entonces solamente recogí un paciente en la zona y dice, no, me pagan 500 pesos la hora porque está ajustada con 1 litro de nafta de otra época, entonces ya se dedica a otra cosa y no tienen cómo. Hay personas que no tienen, no es que no quieren o no pueden o no son más discapacitados, ¿no? O no tienen más condición de discapacidad, porque no se dice que una persona es discapacitada, sino que tiene una condición. Pero a veces no tienen cómo trasladarse y cómo hacerse presente en esos talleres. Claro. Y esos talleres te cuentan, no sé, de repente de aprendizaje de oficios o talleres que pueden ser de recreación y de estimulación intelectual y emocional. Les cambia la vida a las personas que tienen determinada condición. No es lo mismo que dejen de ir a baile o a canto o a teatro o a pintura o a lo que fuere o a cerámica, porque ahí también están con otras personas que les pasan otras cosas y bueno, emocionalmente es importante y hay gente que tuvo que discontinuar todo eso. Sí, hay un tema muy puntual en referencia, y esto lo he podido hablar inclusive con el equipo del diputado Arroyo, recordemos que es el presidente de la Comisión de Discapacidad, que tiene que ver con las terapias. Con las terapias, la equinoterapia, por ejemplo, que es una de ellas. Acá hubo una ley, ¿te acordás? Sí. De equinoterapia. Es más cara. Porque es carísima, porque no se da en cercanías. O sea, ahí también tenés que trasladar a la persona a centros donde vos puedas ponerlo en contacto con los equinos. Exacto. Sí, y que se había charlado para que esté dentro de lo que es el plan médico obligatorio de personas que es una actividad muy cara. Y para, por ejemplo, personas o del espectro autista, es muy importante cómo ellos pueden hacerse cargo del animal, desarrollar autonomía, responsabilidad.
Hay un mundo ahí dentro de lo que es la defensa por parte de los legisladores en esto puntualmente de la equinoterapia. Son muchas las terapias que se precisan a la hora de la gran diversidad de personas con discapacidad, pero la equinoterapia también al sustraer un poco la necesidad de las personas con el espectro autista, también en este sentido acopla un poco estas dos facetas, estas dos ramas que atienden los propios legisladores, pero son muy amplias y ahí hay un mundo dentro de esto que vos mencionabas, ¿no? De los talleres protegidos. Eso, nunca me sale la palabra. De los servicios contratados que se precisan y se necesitan a para veces el transporte, son el traslado de las personas con foniatras, discapacidad. a veces son estimuladoras tempranas. Por eso mismo, Bueno, pero en las terapias hay un mundo aparte temprano, y es una de las preocupaciones más grandes que hay. Sí. Y cuanto más temprano aparezcan esos tratamientos, también más posibilidades de adaptabilidad de las personas con discapacidad al mundo. Bueno, ya seguimos con la sesión especial, pero Gonza trajo un tema también súper interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, y que tienen una cierta vinculación, ¿no?, con esto de lo que estamos hablando, porque si hablamos de personas con discapacidad, hablamos de salud, hablamos de los avances tecnológicos y de el buen uso de la inteligencia artificial en este sentido. Hemos traído muchas iniciativas vinculantes dentro de la Cámara de Diputados a el avance de la inteligencia artificial. Recuerdo una de las más importantes o que por lo menos a uno le llamó la atención, y no solamente es los regímenes que lo que intentan es darle un marco normativo, sino también, por ejemplo, otro tipo de iniciativas como la creación de un ministerio de la inteligencia artificial, que hoy suena rarísimo, suena lejano a la hora de las intenciones políticas, pero que tal vez en unos poquitos años estaremos hablando de algo realmente muy concreto y necesario. Valor, claro, del valor de que se pueda discutir sobre un ministerio que se ocupe de estos temas, ¿no? Exacto, por eso hacía poquito hablábamos hacia ahí va el mundo. Claro, por eso mismo, y por eso hablábamos de este proyecto del diputado Chumpitas hace muy poquito. Y ahora nació esta semana una iniciativa, una propuesta por parte del diputado Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, del bloque de Miguel Ángel Pichetto, y lo que propone el diputado cordobés es justamente la posibilidad de que se cree en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral de seguimiento y análisis de la inteligencia artificial. En principio, lo que hay que decir es que aquí en la Cámara de Diputados este proyecto tendría que pasar por las comisiones de peticiones, poderes y reglamentos, que, como siempre, obviamente tratan todo este tipo de modificaciones que se hagan dentro de lo que puede ser, por ejemplo, el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y si se crean nuevas comisiones que están todas en el reglamento, o sea, claro, por eso tendría que pasar por allí. Bueno, dentro de este tipo de iniciativas, Jessy, vos sabés que no quiero pifiarle al nombre de la diputada, pero creo que la diputada Klipauska sacó a la luz un proyecto, por lo menos lo presentó y está en mesa de entrada, para achicar las comisiones permanentes de 49 que son ahora actualmente, creo, a 21. 21 comisiones permanentes. Por ejemplo, otro tema que tendría que pasar por esta comisión, ¿no? Sí, más que achicar, yo creo que hay un montón de cuestiones que están designadas, pensadas también desde lo institucional en un mundo que ya no existe como tal, ¿no? También antes, por ejemplo, no sé, yo siempre pienso en esto, igual no te quiero ocupar tiempo porque es muy interesante lo que vos trajiste y por ahí no tenemos tanto tiempo, pero no sé, el tema de adicciones mezclado con narcotráfico. Está en una misma, está englobado en una misma comisión y ahí tristemente me parece que están mezclados desde aspectos muy, muy diversos, una problemática que es muy seria en nuestro país y obviamente no se alcanza, o toda la cuestión, digamos, salud, pero después tenés toda la cuestión de salud mental. Y ahí en salud mental vos debieras ver el tema de adicciones mezclada con todos los problemas que eso trae aparejado. Sí, o mismo si uno se pone a pensar, por ejemplo, derechos humanos y justicia, y tiene su cierto vínculo y su cierta normativa que podría estar en hay como que conjunta, revisar qué temas ve cada una de las comisiones y a veces seguramente estén como ensimismadas las temáticas y por ahí sería más útil
que estuvieran como repensadas las comisiones en otros ejes temáticos, supongo. Por ejemplo, Mujeres y Diversidad creo que antes estaba separada y después se fusionó. Creo después está Familia, Niñez y Juventud, y después tenés Mujeres y Diversidad, y a veces los temas están bastante en relación. Bueno, sí, qué sé yo. Sí, se podrían unificar. Después podríamos plantear este proyecto también para ver... ¿Nosotros? ¿Por dónde va? ¿Un proyecto consenso? No, digo, de poder el hablar... detalle del que está presentado por la diputada. Exacto, por la diputada, para reducir, porque digo, es menos de la mitad, ¿no? Sí, la reducción. Sí. O por lo menos lo que propone. Bueno, en este caso, la Comisión Bicameral de Inteligencia Artificial, en lo que es la investigación, el seguimiento, el tratamiento y sobre todo la aplicación dentro del ámbito de la Cámara de Diputados de la misma, es justamente para que en el Congreso Nacional se haga un monitoreo, se haga un análisis y también se hagan propuestas, y estas propuestas sean después iniciativas de cómo empezar a aplicar de manera directa la inteligencia artificial en la Argentina. Cuando hablamos de la aplicación directa, hablamos básicamente de lo que implica, por ejemplo, dentro de los entes públicos, bueno, cómo se pueden agilizar ciertos procedimientos, cómo de la mano también de capital humano se puede trabajar de manera conjunta con la inteligencia artificial, en qué podría aplicar de manera paulatina para no hacerlo de manera directa, porque obviamente esto conlleva desde lo que significa la profesionalización, lo que significa la educación y también obviamente de lo que son las capacitaciones, sobre todo para los empleados de los diferentes entes públicos de la República Argentina, para empezar a interiorizarse y hacerlo de manera obviamente más profesional. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con el repaso de esta comisión, que tendría en total 20 participantes, 20 diputados y 20 senadores. Serían, porque es una bicameral claramente, tiene que ser siempre mitad y mitad, y en este caso serían 20 los integrantes de esta comisión bicameral, que serán designados por ambas presidencias, es decir, en el caso de la Cámara de Diputados tendría que ser designado por el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y en el Senado por Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y quien lidera y quien dirige lo que sucede en el Honorable Senado. Las proporcionalidades en cuanto a la elección, y acá en la Cámara de Diputados se me hace, y Jessy podrá decírmelo mejor, sería un inconveniente, porque si hablamos de 10 diputados, 10 integrantes de esta Cámara, estamos hablando de más de 20 bloques que tenemos hoy en día. Sí, o monobloques. No, y además que hay mucho debate sobre la interpretación de esa proporcionalidad, ¿no? Claro. O sea, un debate que tanto a la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados como el Senado generó muchas rispideces, porque, bueno, Unión por la Patria le han quitado miembros que se suponía que le correspondían, digamos, por el sistema que se venía utilizando. Cuando preparaba este proyecto decía, este tema va a dar que hablar, por lo menos a la hora de la elección de los integrantes. Estamos hablando lógicamente de este proyecto que fue presentado hace muy pocos días atrás. Desde la presentación del proyecto hasta la primera reunión informativa que pueda haber del mismo en peticiones y reglamentos, por ejemplo, en esta comisión, porque después pasaría recién a la segunda competencia, que es presupuesto y hacienda en conjunto. En esa informativa puede empezar a hablarse cuando realmente haya un empuje en conjunto político para llevar a cabo esta iniciativa. Vamos a ir a la siguiente placa para entender más detalles de esta comisión bicameral, que lo que va a hacer en principio va a ser evaluar ese impacto de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos. Un poco lo que aqueja el diputado Oscar Carreño es que hay una experiencia positiva en la Unión Europea respecto a todo lo que significa la reglamentación de la inteligencia artificial, su utilización y demás. Modificar el marco normativo, algo que es un factor común, no importa qué partido haya presentado esta iniciativa. Cuando uno lee inteligencia artificial en Argentina y en un proyecto, se habla de marco normativo, que es lo principal y lo primordial, sobre todo pensando en los avances también que hay dentro del ámbito de la salud y que pueden ser muy importantes para lograr, bueno, por ejemplo, en
lo que significa una visita, un análisis, lo que significa la decisión de una intervención quirúrgica de un paciente. Bueno, estamos hablando de todo lo que se pueda dar de una manera mucho más temprana en cuanto al análisis de los pacientes. Coordinar con organismos, esto es muy interesante. Coordinaría, ¿no?, justamente esta comisión bicameral, el trabajo en conjunto con organismos nacionales e internacionales para la elaboración también de informes periódicos, pero es decir, no le permitirá solamente a lo que se agrupe justamente dentro de esta comisión bicameral a los entes a nivel nacional, a los entes públicos, sino que también pide colaboración y tiene que haber colaboración justamente de distintas entidades a nivel nacional e internacional que se entiende están ya de manera avanzada trabajando con la inteligencia artificial. Convocatoria a expertos, académicos y representantes. Trabajar con áreas técnicas del Congreso para modernizar procesos, que es lo que hablábamos recién, y tendrá un reglamento que deberá ser dictado en la primera reunión de esa comisión bicameral, que estamos hablando de aquí a un tiempo muy hacia adelante, porque decimos, este procedimiento siempre lleva tiempo. Creo que queda una última placa para terminar de repasar. Acá, este detalle me parece el más interesante de todos. Porque si hablábamos de que justamente el Congreso de la Nación y la Nación en sí, que va a tener a cargo obviamente este tipo de iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial, podrá solicitar colaboración al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Judicial y acá lo más importante, a universidades nacionales y también a entidades privadas especializadas en inteligencia artificial. Y sobre todo remarcamos lo de universidades nacionales porque en muchos de los proyectos, en muchos de los análisis, en mucho de lo que nosotros vemos como informes estadísticos, aparece la universidad, en este caso las distintas universidades que crean informes y demás y colaboran muchísimo en muchos informes que después vemos en proyectos, en iniciativas aquí en Congreso. Hay mucho talento argentino en relación a la tecnología, la innovación, el emprendimiento tecnológico que necesita reunirse, encontrarse, trabajar juntos y esto de hacer procesos colaborativos, ¿no? Sí. Desde el ámbito privado, el ámbito público y el ámbito educativo. A mí me parece que son las discusiones del mundo en el que vivimos y merece debates profundos y serios llevados adelante por personas que realmente estén en contacto con esto y que sepan de esta realidad. En fundamentos de proyectos de diputados hay fundamentos que específicamente hablan de informes estadísticos que hacen o que crean las universidades, por ejemplo. Absolutamente. Sí, bueno, es un mundo, eso, lo que decíamos al principio, totalmente distinto, que supone otras reglas de juego y es hora de darle discusión. Gracias, Jessy. Nos vemos mañana. Gracias, Gonza. Un placer. Gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos mañana en la pantalla de TV acá a las 12 del mediodía.